contribuyentes. La primera página de la revista Westover, El Heraldo de la Presencia de Cristo, de julio de 1879. Acá debajo de las regulares contribuciones que recibían o de los escritos dice lo siguiente: en ningún caso es responsabilidad del editor los sentimientos expresados por los corresponsales. Y después dice que tampoco se comprometía con toda esa expresión de los artículos seleccionados de otros periódicos. Pero mire qué interesante, el editor, es decir, el que publica una revista, un libro u otro elemento, no se hacía responsable por los sentimientos expresados por los corresponsales. Lo que queda claro es que sí existían quienes contribuían con información. Ahora, como menciona bien claro esta parte, él era editor y al mismo tiempo publicador de dicha revista. Voy a llamarle la atención a esta nota que hizo The Westover en el año de 1919, cuando se disponía a volver a publicar en las revistas atalayas desde su primer número en adelante. En sus últimos párrafos dijo lo siguiente: antes de su muerte, el pastor Russell era el editor de Westover, momento desde el cual ha sido editado por un comité de 5 estudiantes de la Biblia, providencia de acuerdo con los términos de su última voluntad y testamento. Por lo tanto, miren que en esa época sí existió un comité de 5 estudiantes póstumos al pastor Russell, reconociendo que él era el editor, pero después también otros hermanos empezaron a editar la revista posterior a él, que en esa época había muchos que hacían contribuciones periódicas a los escritos. Ahora, el otro comentario, a remitirme en esta ocasión a la revista La Atalaya de 1881, el número de octubre y noviembre, en la página 291, dice de la siguiente manera. Vamos a ver, vamos a comenzar desde este párrafo. Dice: creemos que cada miembro de este cuerpo de Cristo participa, sea directa o indirectamente, en una obra bendita de alimentar al tiempo debido a la casa de fe. Pero mire qué interesante, dice al principio: creemos que cada miembro del cuerpo de Cristo participa, sea indirecta o indirectamente, en una obra bendita de alimentar al tiempo debido a la casa de la fe. Ahora dice: ¿quién pues es el esclavo fiel y prudente a quien el Señor ha hecho gobernante sobre su casa, a fin de darle de comer al tiempo debido? ¿No se trata del rebaño pequeño, de siervos consagrados que cumplen fielmente sus votos de consagración del cuerpo de Cristo? ¿Y no está todo el cuerpo individual y colectivamente dando de comer al tiempo debido a la casa de la fe, la gran compañía de creyentes? Bendito es ese siervo, bendito es ese siervo. Y hace entre paréntesis: el entero cuerpo de Cristo, a quien al venir, y dice a quien al venir, y citan del griego el ton, su amo lo haya haciendo así. De cierto los digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Como pueden notar, en el año de 1881 se tenía bien claro que existía un siervo, es decir, un cuerpo de Cristo, que estaba suministrando alimento apropiado, es decir, un esclavo fiel y prudente que estaba suministrando alimento apropiado durante esa época. Entonces, en 1881 se tenía claro de que había un cuerpo de cristianos haciendo
esa labor tan importante. Pero, más de una década después, la esposa del hermano Russell expresó públicamente la idea de que Russell era el siervo fiel y prudente, y la opinión que ella manifestó respecto a la identidad del siervo fiel fue aceptada durante unos 30 años por los estudiantes de la Biblia en general. El hermano Russell no rechazó la opinión de ellos, y en muchas ocasiones evitó aplicar de aquel modo aquel pasaje. El entendimiento que expresó el hermano Russell en 1881 de que el siervo fiel y prudente era en realidad un siervo colectivo, compuesto de todos los miembros del cuerpo de Cristo ungido por Espíritu en la tierra, entendimiento que nunca rechazó, fue reafirmado en The Watchtower del 15 de febrero de 1927. Es decir, si el último tomo del Misterio Terminado decía que Russell era el esclavo fiel y discreto, era porque sencillamente los estudiantes de la Biblia estaban pensando que la identidad del siervo fiel estaba ubicado en Russell, pero era una opinión que había manifestado la esposa de Russell y que de hecho muchos estudiantes de la Biblia tuvieron por cierta durante mucho tiempo. Pero sin embargo el mismo Russell aquí afirmaba que sí existía un cuerpo colectivo. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, podemos notar, primero, que para dicha época sí existía publicadores de la revista Satellite, que el mismo Russell había dicho que había un grupo, el cuerpo de ungido de cristianos, que estaban dando de comer al tiempo debido a la casa de fe, a la gran compañía de creyentes. Entonces creo que en ese momento he mostrado, primero, que no estoy en desacuerdo que el pastor Russell haya sido el editor de la Watchtower, pero editar es sinónimo de publicar una obra, aunque no haya sido su escrito. Y él no solamente publicó sus escritos, sino la de sus contribuyentes.